quería repasar bien rápido lo que estuvimos viendo, que son básicamente dos cosas. Estuvimos estudiando sobre la naturaleza del hombre y ya vimos que está básicamente, ella es una naturaleza triple, si hablamos del hombre interior. Es una naturaleza que es, ¿alguien quiere decir? ¿Alguien que sepa o que estuvo en los estudios pasados? ¿Cuáles son los tres? Carol. ¿No te acordás? Intelectual, físico, físico, acá. Físico y moral. Físico, intelectual. Y moral. Entonces, ya vimos que la naturaleza está dividida entre esos tres. El hombre interior. Y el físico, y en realidad no hace referencia a literalmente nuestro cuerpo. Porque vimos otras citas en que Elena refiere al físico como el cuerpo o la casa en que vivimos. Maquinaria. Hay algo más que ella dice también, no me acuerdo. Voy a poner, creo que cuerpo también dice. Entonces, eso sería. El párrafo anterior de esa cita que habla de la maquinaria viva dice de la estructura física como el cuerpo. Entonces, eso sería literalmente los átomos, digamos, que nosotros somos, que es nuestro cuerpo, la parte sí, visible, digamos. Entonces, eso sería el hombre exterior. Y esta otra parte sería el hombre interior. Otro punto que vimos también es que esa parte es dividida en dos partes en realidad. Que el físico está separado del intelectual y el moral. Y la parte física tiene que estar en sujeción a la parte intelectual y moral. También llamamos el físico, la naturaleza física, de cómo todo, de pasiones bajas o naturaleza inferior. Y la parte intelectual y moral de naturaleza superior o facultades superiores. Entonces, en resumen, nosotros somos un cuerpo exterior donde hay las facultades, voy a poner naturaleza, hay la naturaleza superior y la naturaleza inferior. La naturaleza superior siendo el intelectual y moral y la naturaleza inferior siendo el físico, ¿no? La parte física. Vimos también el cambio que tuvo cuando Adán falló. Lo que pasó fue, Adán, antes de la caída, tenía todo perfecto, tenía un cuerpo perfecto y la naturaleza inferior estaba en sujeción a la naturaleza superior. Después de la caída, Adán perdió su cuerpo perfecto, ahora no tiene más un cuerpo, perdió la gloria. Y también ahora, cuando él eligió comer el fruto, él puso sus pasiones inferiores comandando la naturaleza superior, porque él puso su yo primero o antes que Dios, ¿sí? O que su parte intelectual y moral. Él dejó que la parte física estuviera rigiendo su cuerpo, su naturaleza. Después, lo que pasa es, con la redención, o sea, el modelo que ellos tuvieron, que fue el Cordero también en la época, y que para nosotros hoy es Jesús, él fue el ejemplo
Entonces sí, es posible que podemos cambiar entonces, volver al plano original, que es donde la naturaleza superior es quien comanda la naturaleza inferior o las pasiones bajas. ¿Sí? Eso sería el resumen de la primera clase que tuvimos. Y en la semana pasada estuvimos profundizando un poco más en la parte física. Hay algunas conclusiones que sacamos de la parte física. Hay una cita que leímos que menciona que la naturaleza moral está conectada con Dios, la intelectual con el prójimo y el físico con nosotros mismos, por el yo. Entonces la semana pasada cuando hablamos del físico, ¿alguien se acuerda qué es el físico? ¿Qué es la naturaleza física? Había un punto como en la cita del lugar de energía, había un punto de temperancia ahí, creo que había un punto de yo, Sí. Entonces en la cita también hablaba de temperancia. ¿Y por qué crees que hablaba de temperancia en la cita? Porque lo físico tiene propensiones que el nivel superior tiene que controlar a... Sí, exactamente. La cita hablaba de cuál era lo que teníamos que hacer, que debía enseñar a un niño, ese era el contexto, y entonces después mencionaba de la bondad, de la piedad y de bondad fraternal, de verdad, bondad fraternal y piedad. Entonces hablaba de la piedad acá, junto con la moral y la bondad fraternal. Pero la temperancia estaba conectada con el físico. No, que yo creo que la temperancia es más bien algo personal, por eso lo habíamos alineado con el yo. Porque vos no podés medir la temperancia del prójimo o de Dios. Porque en definiciones básicas la temperancia es nada de lo malo y algo equilibrado de las cosas buenas. Sí. Entonces, eso es solamente algo tuyo. Sí. Entonces, estuvimos viendo qué es el físico, qué Elena refiere a la naturaleza física, eso la semana pasada. La naturaleza física tiene que ver con nuestras necesidades básicas y había también, por ejemplo, estaba relacionada con emociones. Estuvimos hablando de necesidades básicas y eso incluye que pusimos la semana pasada acá, sí, con el hambre, ¿qué más? O sea, básicamente toda lo social. todo Sí. lo que sea necesidad tiene que ver con nuestra naturaleza como animal. Exacto, hambre, descanso, ¿cómo usamos para el sexo? Apetito sexual, deseo sexual, deseo sexual. Esos serían ejemplos. Pero también vimos que está relacionado con otros puntos, que ahí estuvimos hablando, incluso vos y Lucho nos ayudaron con la parte, ¿cómo era? Emociones más Sí, complejas. sí, de emociones, que serían las emociones básicas como ira, Claro, el enojo, la felicidad, la tristeza, ay, felicidad, el asco, la sorpresa. tristeza, asco, sorpresa. Y puede ser hay más complejas. Exacto, y ahí después hablamos de emociones también que son más complejas, como ansiedad, Ansiedad, angustia, euforia. ansiedad, euforia, angustia. O sea, hay mucha pasión, deseo. Entonces, eso sería un ejemplo básico de qué sería la naturaleza física. Es todo eso que estuvimos hablando la semana pasada, ¿sí? La cita que conectaba con la diferencia y con nosotros mismos. Entonces, la naturaleza física tiene que estar en sujeción porque se puede controlar el hambre, se puede controlar el descanso, el deseo sexual, se puede controlar la ira, la felicidad, la tristeza, el asco, la sorpresa.
Entonces es algo que tiene que siempre estar en sujeción a algo superior, algo que pueda hacer justamente que eso sea temperante, que eso sea equilibrado. Exacto, porque si ponemos eso en primero, se van a descontrolar por completo, ¿sí? Entonces, esas emociones y necesidades básicas tienen siempre que estar en sujeción a la parte intelectual y moral, ¿sí? Y la idea del estudio de hoy, capaz sea bastante más corto también, es que podamos entender bien qué es la parte intelectual y moral, porque las dos van a regir la parte física, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por lo intelectual, la naturaleza intelectual. Capaz Toto puede ayudar con eso más, no sé. Yo estuve estudiando un poco, y yo llegué a algunas conclusiones también. Cuando hablamos de la parte intelectual, en realidad cuando hablamos de esto, de la naturaleza del hombre, de este estudio, si vamos a internet, si vamos a cualquier otro lado a buscar, es algo que es para todos nosotros, es siempre una incógnita, una pregunta, no se sabe bien qué es, no se sabe cómo explicar eso. Hay millones de teorías, hay por ejemplo gente que simplemente no cree que existe algo, o sea, cree que nosotros somos el cuerpo mismo, entonces que morimos y no existe un alma, por ejemplo, que simplemente morimos y listo, todo se acaba. Hay gente que cree que hay millones de tipos de teorías y creencias. Entonces, lo que nosotros creemos es justamente eso, que sí existe un cuerpo, existe una parte que somos nosotros mismos, que el cuerpo no tiene que ver con nosotros, ¿sí? Sí es donde vivimos. Y esa parte es lo que nosotros somos, es justamente lo que está adentro. El hombre interior. Y cuando hablamos de lo que está adentro, todo eso, digamos, el hambre, el deseo sexual, la ansiedad, la tristeza, el asco, la sorpresa, si hablamos de intelectual y moral, porque definimos también qué es la moral. Es la parte que sabe, o sea, es la parte que moral, literalmente la palabra, es la diferencia entre sí, algo bueno y algo malo. ¿Cómo qué? ¿Qué es eso? Lo que te marca el norte y el sur. Ah, ok. ¿Cómo se dice? Brújula. Ok. Y también hay la parte intelectual. Si hablamos del intelecto, ¿qué es intelecto? Conocimiento. Sí, exacto. La parte cognitiva. Exacto. Eso era donde yo quería llegar. Yo busqué más o menos qué significa, porque la primera cosa que yo fui al empezar a buscar el intelecto, para entender la parte intelectual, fue buscar la palabra que significa intelecto. Entonces sí, lo más obvio que me llevó fue justamente la parte cognitiva. Entonces, creo que hoy es mucho más, o sea, con todos los estudios y los avances que tuvimos, es más fácil de decir y comprobar que nuestro cerebro, o sea, todo eso está ¿dónde? En el cerebro. Entonces, es mucho más fácil de probar, demostrar que nuestro cerebro, creo que no sabemos nada básicamente sobre eso, pero el poco que sabemos, había gente antes que creía, había varias teorías y todo, y había gente que creía, no sé si probablemente estudian también la historia de la psicología, pero antes, creo que hoy todavía capaz haya gente que cree en eso, pero no creí que había una diferencia de lugares en el cerebro, en que cada lugar del cerebro es responsable por una función. Entonces había gente que creía que todo el cerebro de alguna manera trabaja junto y tiene que ver con todas las funciones, pero cada vez más se comprueba que en realidad son áreas separadas, aunque es imposible, no sé si todavía o si se va a llegar a eso, de definir exactamente con toda precisión cada parte, o sea, cada parte qué función cumple. ¿Quieres acrecentar algo? No, que eso que decimos de la filología, es decir, que por ejemplo el amor estaba en un sector de interacción con tu vecino, está en un cerebro. Y hoy día se sabe que el cerebro hay áreas que específicamente funcionan para determinar cosas, ¿no? Como la lóbulo frontal se encarga de una cosa, el algo que se encarga de otra cosa, la corteza afuera se encarga de otra cosa,
sí. No hay algo tan preciso. Sí, por ejemplo, yo sé, hay áreas, digamos, que decimos, la circunvolución tal y esa Claro. parte tal. Por ejemplo, yo creo que fue Broca incluso, del área del lenguaje, habla. por ejemplo. Yo ¿Qué estuve con una inventó? persona que había tenido un infarto en el área de Broca. Y no podía hablar. Impresionante. Sí, yo veía les comento que, por ejemplo, el sistema limpio, que es creo que la parte de la civilización, como que hay partes específicas que se encargan de determinadas funciones, pero todo el cerebro funciona todo Junto. conjunto. Entonces sí, es algo que se está estudiando y todo. Y a partir de eso, digamos, cuando empezamos a entender la parte intelectual, entonces me llevó básicamente a la parte cognitiva. Alguien que no sea tonto primero, que quiera explicar qué entiende de la parte cognitiva. Cuando hablamos de cognición, ¿qué quiere decir? Aprendizaje. Sí, es el área del aprendizaje. Tiene algunas funciones como la memoria, precognición, ¿qué más? ¿Qué La más? capacidad de llevar a la acción. Lenguaje. Ajá, eso es. Ah, sí, vos también. Las funciones ejecutivas. Eso, Ajá. eso. Entonces- Llevar a la acción. Hay una definición que es muy fácil que dice que toda producción mental es cognición. Todo lo que se genera la mente. O sea, básicamente la definición es del conocimiento o relacionado con él. Y nosotros tenemos muchas maneras de aprender. Entonces, todas las maneras que nos puedan ocurrir para aprender es cognición. Entonces, justamente eso. Una de las cosas que yo me puse a pensar es, ¿qué tiene que ver el intelectual con el prójimo? Eso para mí fue el más difícil. O sea, no es tan difícil ver que el físico tiene algo que ver con el yo y el moral algo que ver con Dios. Tiene que ver con nuestras habilidades, ¿no? ¿Cómo? Tiene que ver con nuestras habilidades. Ah, sí. Eso que puedes hacer, todo lo que Dios te da, sos una persona inteligente. En realidad, tu inteligencia tiene que ser usada para el servicio del otro. Sí, Todas tus también. capacidades intelectuales son también para el servicio del otro. Sí, ajá. Yo estaba pensando en la inteligencia emocional, que, o sea, Dios también nos da capacidad para poder desarrollar eso y de esa manera tratar con nuestro prójimo. Sí, sí, yo pensé también eso y también pensé, o sea, cuando hablamos de cognición es todo, son todas las partes de nosotros que nos conecta al ambiente, digamos, al medio exterior y a las personas. Claro, pero porque incluso el mandamiento es amar a tu prójimo como a vos mismo. Entonces, dentro del intelecto también tiene que estar algo que te sirva a vos para la supervivencia. Ajá. Exacto, entonces es algo que nos conecta al ambiente, al prójimo. Sí, está muy bueno porque, de hecho, la inteligencia emocional se basa en dos partes. La parte interpersonal, o sea, la capacidad de poder tener de entender las emociones del otro y en base a eso empatizar, y lo interno, interpersonal. Tu capacidad de conocer tus emociones y regularte en base a eso. Sí, yo voy a poner acá porque eso es interesante. Yo leí también incluso, o sea, la cognición tiene que ver con tu relación con el medio, digamos, el prójimo, pero sin dejar tu parte personal, sin dejar... exacto, Tu individualidad. sí, mi individual. Claro, los animales llegan hasta ahí, hasta la parte intelectual. Los animales también tienen inteligencia, pero también en esta parte moral. Solamente que su inteligencia está basada en la especie del animal. Entonces, hasta ahí incluso, eso es algo que nosotros podemos llegar a compararnos con los humanos, porque dice que todo, o sea, dice que toda la naturaleza no vive para sí, vive para el otro. Sí, o sea, yo no sé, vamos a leer una cita que ya hace la comparación con los animales. Yo tengo algunas dudas, ahí podemos discutir cuando vamos a leerlo. Es que no me acuerdo bien también. Eso. Entonces, cuando hablamos de inteligencia, y hablamos de inteligencia emocional, ella tiene dos aspectos. Tiene el aspecto del prójimo, pero tiene el aspecto de nosotros mismos.
O sea, es nuestra capacidad de conectarnos con los otros y con nosotros mismos, con las otras personas y con nosotros mismos, ¿sí? Hay una cita que está en CN 313.2. CN, ¿cuánto? 313.2. Empieza con muchos padres. Muchos padres no tienen sus hijos. Ajá. Allá. Muchos padres no tienen sus hijos en la escuela casi todo el año. Estos niños se someten mecánicamente a la rutina del estudio, pero no retienen lo que aprenden. Muchos de estos estudiantes constantes parecen casi desprovistos de vida intelectual. La monotonía del estudio continuo cansa la mente. Ellos se interesan un poco en sus lecciones y para muchos llega a ser penosa la aplicación a los libros. No tienen amor íntimo por la reflexión ni ambición por adquirir conocimiento. No estimulan en sí mismos hábitos de reflexión e investigación. Son pocos los que razonan detenidamente y piensan por lógica, porque falsas influencias han entendido el desarrollo del intelecto. La suposición que hacen padres y maestros de que el estudio continuo fortalece el intelecto es errónea, porque en muchos casos ha tenido el efecto contrario. Yo puse esa cita justamente porque parece algo contradictorio, ¿no? Sí, parece. ¿Qué pensás? No, que si puedo pensar que si yo estudio más y leo más, estoy fortaleciendo mi intelecto, estoy dando más conocimiento a mi cerebro. Parece ser que no le quite espacio a la reflexión y me canso más. La ley de la vida. O sea, Hobbes decía que nosotros fuimos hechos para recibir, para tomar y para dar. Entonces, cuando el intelecto no se utiliza para la forma en la que fue hecha, para recibir, para dar, llega un momento que estás comiendo sin gastar calorías, estás engordando intelectualmente tu cuerpo, ¿sí? Y sos un obeso intelectual. Sí. Entonces pienso que así como lo físico tiene su parte en la que vos recibís lo mismo de Dios, recibís estudiar, el intelectual fuimos hechos para servir. Entonces en el momento en que vos te sentás en un aula y lo único que haces es estudiar, creo que ahí es donde se cumple. ¿Quieres decir algo? ¿Alguien quiere decir algo? Yo creo que por lo que da a entender también creo que se refiere al estudio continuo, porque lo dice, estudio continuo, o sea, no sé si es tanto por el hecho de adquirir conocimiento, o sea, no sé si el foco está en que esté mal adquirir conocimiento sobre diferentes cosas, sino que se hace un estudio continuo, sin reflexión, sin detenimiento, dice, sin razonar. Entonces ahí me parece que es donde está el problema. Y eso, el hecho de no razonar y no reflexionar, es lo que trae como consecuencia que no se desarrolle el intelecto. Sí, pone como si fuera algo como un músculo que necesita ser ejercitado todo el tiempo para que y la pueda reflexión expandir. y el razonamiento es lo que te hace Trabajar. trabajar. Aparte habla de la investigación, que eso es algo netamente sin estudio. Si vos querés investigar algo, tenés que ponerte a leer, estudiar y informarte sobre el tema. Entonces, como dice Ben, no es algo que esté mal estudiar, sino encontrar el cerebro de tal manera que no lo dejes reflexionar, no lo dejes un espacio de tranquilidad donde pueda pensar sobre eso que vos querés estudiar. Y aparte, dice, o sea, sin razonamiento y reflexión. ¿Quién no se sentó en una hora y dijo, ¿para qué me sirve? Eso yo pienso que es razonamiento y reflexión. O estudiamos muchas veces de memoria. ¿Para qué me sirve? Entonces, cuando vos estás un niño, y yo pienso que está hablando de los niños acá, a estudiar algo que ellos no logran entender para qué les va a servir, no logran ver la utilidad, es muy difícil aprender algo que no se les va. Entonces yo puse esa cita justamente por eso. No sé si alguien quiere decir algo más. Yo puse esa cita justamente por eso, porque a veces cuando pensamos en algo o dijimos la palabra intelectual, decimos la palabra intelectual. Nos viene a la mente, no sé, si hablamos de una persona intelectual,
nos viene a la mente una persona que solo estudia o que tiene mucho conocimiento, pero el concepto acá de intelectual no es una persona que tiene mucho conocimiento. Sí, es una persona que tiene mucho conocimiento, pero una persona que no tiene tanto conocimiento, pero sí lo utiliza de manera adecuada, sabe usar su conocimiento, lo que tiene, sí es una persona intelectual. ¿Sí? Ese sería el concepto de intelectual. Y el intelectual no tiene solo que ver justamente con eso, de estar estudiando y de tener mucho conocimiento. Sí tiene que ver también con tus interacciones con el medio. O sea, incluso cuando creo que en hogar cristiano, Elena habla mucho también de cuando vas a cuidar de los niños y todo, y cómo es la educación de los niños que tiene que ser afuera, que ellos tienen que estar en contacto con la naturaleza, con otros. Entonces todo eso es muy importante para el desarrollo del intelecto, ¿sí? No solo la parte individual y el estudio y la adquisición de conocimiento. Podemos ir ahora a 3TI. 3TI, página 148, párrafo 1. Ah, 148. Párrafo 1 y 2. Dice, la educación de los niños en el hogar y en la escuela no debe ser como el adiestramiento de los animales, porque los niños tienen una voluntad inteligente que debe ser dirigida para que controlen todas sus facultades. Los animales necesitan ser adiestrados, pero porque no tienen razón ni intelecto. Pero a la mente humana se le debe enseñar el dominio propio. Debe educársela para que rija al ser humano, mientras que los animales son controlados por un amo y se les enseña a someterse a él. El amo es mente, juicio y voluntad para la bestia. Un niño puede educarse de tal manera que no tenga voluntad propia, como el animal. Aún su individualidad puede fundirse con la de aquel que dirige su adiestramiento, para todos los fines y propósitos su voluntad está sometida a la voluntad del maestro. Los niños así educados serán siempre deficientes en energía moral y responsabilidad individual. No se les ha enseñado a obrar por la razón y los buenos principios. Sus voluntades han sido controladas por otros y su mente no ha sido despertada para que se expanda y fortalezca por el ejercicio. Sus temperamentos peculiares y capacidades mentales no han sido dirigidos ni disciplinados para ejercer facultades más poderosas cuando lo necesiten. Los maestros no deben detenerse allí, sino que deben dar atención especial al cultivo de las facultades más débiles, a fin de que se cumplan todos los deberes y se les desarrolle de un grado de fuerza a otro fin de que la mente alcance las debidas proporciones. ¿Alguien quiere decir algo? Esa era la de que yo mencioné cuando Emma dijo acerca de los animales. Ahí lo entiendo porque si en todas las referencias a la capacidad racional, claro, los animales no tienen esa capacidad racional, o sea, no tienen esa capacidad de asociar su conocimiento. Sí. Nosotros humanos vivimos distintas experiencias y las podemos unir y podemos sacar aprendizaje de esas experiencias. Los animales tienen eso, pero muy acotado, muy limitado. Pueden aprender, pero no razonar, no asociar. Sí, Tan exacto. fuerte como nosotros. Igual viste la podcast. A mí me resulta interesante que dice, a mí me resulta interesante que habla de que si uno le enseña mal a otro ser humano, por más chiquito que sea, podés quitarle su individualidad. Y eso no es lo que Dios quiere. O sea, me resulta interesante resaltar eso, lo de la individualidad, ya lo mencionamos, que es interesante. Sí, hay una, no sé si es acá, pero yo leí, no puse acá, pero capaz esté en un hogar cristiano. Pero Elena justo comenta también, por ejemplo, los niños que son súper educados se dice.
Por ejemplo, que los padres les dicen que no hagan eso y no hagan el otro, y los niños hacen todo bien. Exacto, pero eso está mal, porque los niños fueron enseñados desde más chicos a cumplir solamente la voluntad de su padre, entonces no desarrollan la capacidad de... El espíritu crítico, el espíritu... Sí, exacto. Entonces, cuando crecen, cuando quedan más grandes y tienen que empezar a tomar decisiones y todo eso, ahí van a empezar los problemas, porque en realidad siempre no aprendieron la capacidad exactamente de ser crítico, me escapó la palabra. Voluntad inteligente lo llamaría. Voluntad inteligente, sí, no tenía esa voluntad inteligente, no saben tomar decisiones, no saben cómo. Ajá, Le dice discernimiento. que son deficientes en energía moral y responsabilidad individual. Y es justamente si hablamos de eso, en energía moral no podemos cumplir con la voluntad que Dios tiene para nosotros. Y si es responsabilidad individual, no tienen temperancia, básicamente. O le falta. Sí, exacto. O sea, a pesar de que incluso el cuerpo esté separado del hombre interior del exterior, los dos están conectados. Y cuando hablamos también del hombre interior y hay las tres divisiones tienen correlación. Entonces están, o sea, cada una de esas partes cumple su función, pero al mismo tiempo obran juntas. ¿Sí? Ahí el primer párrafo dice que el objetivo de eso es para que controle sus facultades. Eso es de la voluntad, como dice, voluntad inteligente. Dice que debe ser para que controle sus facultades. Que controle sus facultades. Claro. El animal no puede hacer eso porque no tiene facultades. Es como que se le enseña a obedecer y aprende a obedecer, pero no se le enseña por qué tiene que obedecer. Sí. Entonces, o sea, Dios también tiene sus mandamientos y no quiere que lo obedezcamos sin haber. No nos enseña solamente a obedecer, sino nos enseña por qué y nos da la libertad de por qué lo vamos a seguir o por qué no. Que eso los animales sí no lo tienen, porque ellos solamente obedecen porque se les enseñó a obedecer o se les enseñó de determinada manera. Ellos no saben por qué lo están haciendo. Tú tenés perros, por ejemplo, que son para atacar, son para matar, otros que son para guiar ciegos, porque a él se les enseñó solamente a obedecer, ¿no? Se les enseñó por qué. No entienden por qué cumplen esa función. Eso sería justamente el próximo tema que vamos ahora, que es la moral, la parte moral. ¿Alguien quiere agregar algo de la parte intelectual o algo que no quedó claro? Me llama sobre la atención que dijo Facu, no se les enseña a los perros ni tampoco lo van a aprender por qué hacen lo que hacen. Me llama la atención que una de las palabras más utilizadas por los niños es la palabra por qué. Sí. Entonces eso es como claramente la diferencia. Sí. ¿Por qué? Sí, o sea, tiene que ver también con ese espíritu de investigación. Los niños tienen eso. Creo, ¿no? La mayoría deberían tener. Pero... podemos ir ahora a 5TI, página 484.1. Página 484.1. La religión pura tiene que ver con la voluntad. La voluntad es la fuerza gobernante de la naturaleza humana que mantiene a todas las demás facultades bajo su dominio. La voluntad no es el gusto o la inclinación, sino la facultad decisiva que moran los hijos de los hombres, bien sea para obediencia o desobediencia a Dios. Entonces, ¿cuál es la facultad decisiva o qué tiene que ver con nuestra parte de obediencia o desobediencia a Dios? Sería la moral. ¿Cómo? Sería la moral. Es la moral, exacto, la voluntad. Pero no es solo la moral, igual también tiene que hablar de la voluntad. Sí. Así no tiene que hacer la voluntad. Voluntad inteligente. Sí, eso es que la voluntad, eso es justo lo que estaba hablando Paco también, y es como yo entiendo, cuando hablamos de voluntad,
porque vamos a leer un montón de citas. Básicamente, cuando hablamos de la parte moral, estamos hablando de la voluntad. Porque la voluntad justamente es tu libre arbitrio. O sea, por ejemplo, eso justo era el próximo punto que yo quería hablar. Eso capaz vamos más despacio y capaz vamos tratando de entender juntos. Pero cuando hablamos de moral, la cita que leímos sí relaciona la moral con Dios y todo, el físico con el yo. Pero la moral es lo que separa entre el bien y el mal. La moral y el intelectual tienen que regir la parte física. Pero, por ejemplo, una persona que no cree en Dios, ella puede ser una persona que tiene una vida súper saludable, que tiene todo correcto, y si tuviera que comparar con nosotros, hace todo correcto. Si puede, entonces, ¿cómo explicamos eso de la parte moral? ¿Cómo esa persona logra que su parte moral e intelectual esté por encima? O sea, ¿qué significa eso? Si ella no cree en Dios, si es una persona atea, por ejemplo. La capacidad y nivel del ser humano. Exacto. Entonces, lo que tenemos que acordarnos es que estamos hablando de la naturaleza humana. Todos nosotros tenemos la parte moral, intelectual y física. O sea, tenemos todos la parte de decisiones, la voluntad, donde nosotros mismos, o sea, eso tiene que ver con el libre albedrío. Dios no tiene absolutamente nada que ver con la parte moral. Elena conecta con Dios porque esa es la voluntad, esa es la parte que nos va a regir, que va a hacer con que vamos a elegir lo que es bueno o lo que es malo. Pero para nosotros que creemos en Dios, va a ser lo que es bueno y lo que es malo es según la voluntad de Dios. Por eso está relacionado con Dios. Es de esa manera más o menos que yo entiendo, que yo veo. No sé si alguien tiene alguna postura distinta o no se entiende bien. No, acá lo dice claramente. Dice, la voluntad es la fuerza gobernante de la naturaleza humana, que mantiene a todas las demás facultades bajo su dominio. Parece que es claro. Sí. Vuelvo a repetir, es la facultad decisiva que obra en los hijos de los hombres. O sea, la obediencia. Exacto. Algo decisivo. Ajá. Es la facultad que gobierna. Pero el tema es, la voluntad está siempre en guerra con las pasiones bajas. Y lo que las pasiones bajas quieren hacer, o sea, lo que Satanás quiere hacer, es que las pasiones bajas estén en el gobierno de la voluntad. Porque si las pasiones bajas gobiernan la voluntad, ahí gobiernan todo el resto, ¿sí? Incluso la parte intelectual, por eso se pone todo abajo. Entonces, una persona, por ejemplo, sí puede ser una persona que no cree en Dios, pero tiene buena moral en el sentido de hacer, por ejemplo, de tener una buena alimentación, pero ella tiene algo por detrás de eso, ella tiene un porqué, o sea, hay algo que va a gobernar su voluntad. Entonces, o sea, la voluntad no sería en sí lo intelectual y lo moral. Sí, porque el moral justamente es el poder de decisión que tenemos nosotros, o sea, es la parte, o sea, es nuestro interior. ¿Es el poder de decisión o es el poder de diferenciar y discernir lo bueno y lo malo? La voluntad es tu capacidad de decir. No, que va a lo moral. Porque lo moral, según yo tengo entendido, es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Y la voluntad es la capacidad que nosotros tenemos de poder elegir lo que ya pudimos discernir. O sea, yo puedo saber que está mal fumar. Tengo la capacidad de discernir, pero elijo seguir mi pasión baja. O sea, mi voluntad la someto a la pasión. Es que yo no entiendo, yo no veo como una decisión si no conoces a los dos, digamos. Creo que necesitas entender lo que estás eligiendo. O sea, no creo que sean separadas. Yo no sé si yo pondría la voluntad de un lado y de otro. Hay el párrafo que sigue, dice, se desanima con frecuencia al verse falto de fuerza moral. Es como que la moral tiene una fuerza, es como que la puedes, claro. ¿Quieres leer ese ¿El párrafo? párrafo? Ajá. Pues aparte. Puede ser un párrafo.
Bueno, dice, usted es un hombre joven, inteligente, desea encaminar su vida de tal manera que al fin y al cabo esté capacitado para entrar en el cielo. Se desanima con frecuencia a verse falto de fuerza moral, esclavo de la duda y dominado por los hábitos y costumbres de su antiguo vida de pecado. Encuentra que sus emociones lo engañan, contradice sus mejores determinaciones más solemnes perversas. Nada le parece real, su propia inestabilidad lo lleva a dudar de la sinceridad de los que anhelan hacerle bien. Mientras más lucha en su estado de duda, más real le parece todo, hasta que figura que no hay terreno firme para usted en ningún lado. Sus promesas son como cuerdas de arena y juzga a la misma luz irreal las palabras y actos de aquellos en quienes debería tener confianza. Y ahí va abajo, vuelve a repetir lo de la voluntad del hombre. Entonces, en resumen, sería que la voluntad... Yo creo que, yo entiendo lo que decía Emma, pero por lo que dice acá de que dice falto de fuerza moral. Entonces, si vos lo ves a la moral como que tiene una fuerza, como que puede estar con fuerza o debilitada, es como la voluntad. Yo creo que sí, ¿no? Porque digamos que si vos, el hecho de que la moral que es conocer el bien o el mal, me cuesta asociarlo con fuerza moral, o sea, sí. Poca fuerza para definir lo bueno y con mucha fuerza para definir lo bueno y mal. Yo creo que la moral, o sea, es totalmente relativa al tipo de cultura o de persona que le toque, porque, por ejemplo, para un cristiano lo moralmente correcto está basado en la Biblia, para un musulmán lo moralmente correcto está basado en el Corán, para un político lo moralmente correcto es su entorno o su ecosistema político. Entonces, pero sin embargo, también musulmán puede tener voluntad de hacer lo que cree que es correcto. También veo que está sujeta por ahí a la dispensación o al conocimiento que tuvo la persona. Por ejemplo, yo antes de ser adventista tenía ciertas acciones que no me generaban culpa, porque dentro de mi moralidad estaba bien. Pero después de conocer la Biblia y aceptar ciertas verdades, mi moralidad cambió. Lo que hacía antes ahora me genera culpa. Entonces, ¿cómo puede ser que lo que antes no me generaba culpa y yo me sentía que estaba bien, en mi ecosistema estaba bien, ahora me genera, o sea, mira que esto es incorrecto o que es correcto? Sí, Me parece relativa la moralidad. Estoy completamente de acuerdo, justo, o sea, incluso esa parte de poder elegir, de la parte moral, que es la parte que podemos elegir, o sea, puede ser cualquier cosa que pueda regir tu moral, no importa si sos cristiano o no. Exacto, pero pues digamos que sos una persona del mundo, pero vas a tener moral igual, vas a tener principios y vas a elegir si vas a seguir los principios o no. Siempre es una elección. ¿Alguien? No sé si Caro. Básicamente, tener fuerza moral es ya no ser un hipócrita para aquellos que creen simplemente ser íntegro. Ser íntegro. ¿Alguien quiere decir algo? Podemos pasar ahora a NEV, página 109.2. ¿Qué? El texto que leímos recién, 5 de la Era de la voluntad. estaba dentro de la sección moral, ya terminamos la parte intelectual. Sí, que estamos con la moral. NEV, página 109. Sí, me olvido que. 109. NF 109.2. Si querés escribir la cita ahí. Sí. Vamos a leer del párrafo 2 al 4, pero vamos despacio porque vamos discutiendo también. Si alguien quiere leer el primer párrafo, empieza con Cristo declaró. Cristo declaró: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Su voluntad se puso en ejercicio activo para salvar las almas de los hombres. Su voluntad humana fue orientada por la divina. Sus siervos de hoy harán bien en preguntarse: ¿qué clase de voluntad estoy cultivando individualmente? En
Entonces acá vemos que la voluntad, ella es la parte que podemos poner de acuerdo con la voluntad de Dios. Y la consecuencia de eso va a ser el cambio en en todas las otras facultades. Incluso para mí, por ejemplo, cuando cita ahí Juan 6:38, que dice que Jesús declara que Él descendió del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hay otra parte también acá que dice que su voluntad humana fue orientada por la voluntad divina. Entonces, la voluntad humana, o sea, que era justo eso que estábamos hablando, puede ser gobernada por cualquier cosa, pero en Cristo específicamente Él dejó que la voluntad humana de Él fuera controlada por Dios, ¿sí? Por la divina. Iba a decir algo más, pero me olvidé. No sé si alguien quiere comentar algo. Resulta interesante, lo conecto con lo que estuvimos leyendo de la parte de los niños y demás, de eso que se puede quitar la individualidad. Dice, hace dos preguntas. ¿Qué clase de voluntad estoy cultivando individualmente? Creo que eso nos lleva a reflexionar sobre qué estamos haciendo y estoy complaciendo mis propios deseos y obstinación. O sea, como que estas preguntas nos debiéramos preguntar y, o sea, como reflexionar en eso, para no estar del lado de Satanás. Sí, cuál. Sí. ¿Ustedes cómo entienden la frase, si estamos haciendo esto con un grave peligro, porque Satanás siempre gobernará la voluntad que no está bajo el control del Espíritu de Dios? ¿Dónde está eso? Ahí casi después de la pregunta. Si estamos complaciendo nuestro propio deseo de obstinación, claro. Sí. Satanás va a gobernar la voluntad que complace sus propios deseos de obstinación. Porque si estamos bajo el control del Espíritu de Dios, es obvio que no vamos a complacer al yo. O obedecer a voluntad de Dios o Claro, no tenés punto medio. O sea, sí, yo pienso lo mismo. Solamente hay dos puntos. No es Dios que está guiando tu parte moral, tu voluntad, va a ser Satanás. O sea, mismo que sea una persona que siga las mismas cosas que nosotros, porque tiene alguna otra creencia o algo, hay algo de la parte hay algo que va a estar mal. Tipo, es imposible una persona que haga exactamente todo como hacemos y que no cree en Dios. Bueno, porque recién hablábamos de gente atea que puede comer bien o tener, por ejemplo, cualquier religión, lo que sea, que tiene, o sea, se intenta con el prójimo y demás. Entonces, me hizo como reflexionar sobre eso. ¿Cómo entendemos bien la parte de que estamos como complaciendo al yo o de si estas personas no complacen al yo, porque estarían bajo la voluntad de Dios y posiblemente no conocemos? O sea, es que la voluntad de Dios tiene cosas específicas que tenemos que cumplir. Y para eso hay todo el cambio, tienes que tener conocimiento. Si tienes conocimiento de algo, o sea, esa persona probablemente hay puntos que ella nunca fue probada, simplemente porque está en un periodo de oscuridad. Ahí eso entraríamos en la parte de arrepentimiento y conversión. Que si un otro estudio que creo que no voy a enseñar hoy, yo tengo acá incluso, pero creo que si tenemos más tiempo es mejor. Pero es el estudio del arrepentimiento que hace parte del estudio de la naturaleza del hombre. Nosotros que somos cristianos ya pasamos por un montón o sea, hay un montón de etapas que vamos pasando y pasamos por todo el proceso de conversión, arrepentimiento y todo hace recibir la justicia de Cristo. Es imposible recibir la justicia de Cristo si no la conoces. Entonces esa persona, por más que sea igual, o sea, haga todo, no sé si una persona que no conoce a Dios realmente, no sé si existe una persona que va a hacer todo igual a nosotros en todos los aspectos, no sé. Hay algo que pensar, o sea, ahí la cita dice que conseguimos la voluntad de Dios, si no la seguimos,
estamos gobernados por Satanás. Básicamente te ponen dos grupos, ¿sí? Gobernados por Dios, gobernados por Satanás. Entonces, en todo esto que nosotros venimos viendo de la naturaleza del hombre, vemos que hay dos grupos también. El grupo cuando Dios creó al ser humano, facultades superiores gobernando las pasiones bajas, y el otro grupo al revés, ¿sí? Pasiones bajas gobernando facultades superiores. O sea, ahí yo veo los dos grupos y veo lo que dice la cita también, una gobernada por Dios, la otra gobernada por Satanás. Entonces, nuevamente, según lo que estaban hablando, o sea, una persona gobernada por Dios es una persona que elige, ¿sí?, lo que es bueno, y una persona gobernada por Satanás es una persona que elige hacerlo mal. O sea, hay una elección en ambas cosas. Eso es lo que yo veo. Sí, hay hasta cierto punto, que es justamente lo que estábamos hablando la semana pasada. O sea, nosotros nacemos con la inclinación al mal, porque nuestras facultades superiores están en sujeción a las pasiones bajas. Entonces, puede ser sí que esa persona, por ejemplo, en la alimentación, ella tiene el control y logre, por ejemplo, comer una alimentación súper saludable. Pero sí van a haber otros puntos donde ella tiene que, o sea, nadie en la tierra no tiene que pelear contra su propio yo. La diferencia es que nosotros sabemos en qué aspectos tenemos que pelear contra nosotros mismos, sabemos exactamente. Y esa persona no va a tener ese conocimiento, porque justamente está en el periodo de tinieblas, no tiene el conocimiento. Porque la única manera de realmente que pase el cambio, la inversión que pasó con Adán, es que la persona tenga el conocimiento y reciba la justicia de Cristo. Sí. Sí, eso lo entiendo. El punto es que, o sea, ya sea que elija algo, no lo está haciendo por una cuestión moral, eso es lo que estoy queriendo decir. O sea, estoy queriendo poner la voluntad como una parte de la naturaleza divina, o sea, como parte del intelectual y lo moral. Quizás la energía que rige, la fuerza que rige. Pero de todas formas, las personas que se salven, que se pierdan, ambas van a saber por qué se salvaron. Eso sí. Entonces, si vos te perdés y sabés por qué te perdiste, es porque elegiste. Eso es lo que yo quiero decir. Entonces, claramente, si nosotros decimos esas personas no tenían esa capacidad moral porque eligieron, porque no tenían la voluntad o no tenían la capacidad moral, entonces no tenían esa naturaleza que los salvos se tuvieron. En otras palabras, nunca pudieron haber sido salvos. Entonces, pero no es así, sabemos que no es así. Las personas que eligieron es porque ellas eligieron. Sí, sí. Entonces, vuelvo a repetir lo que yo estaba pensando. Lo moral es la capacidad de discernir, que es la capacidad que Dios nos dio a todos como seres humanos. Es la que no tiene los animales. Poder saber qué es bueno y qué es malo moralmente. Ahora, la capacidad de elegir también la tenemos, en base a lo que nosotros pudimos ver. Eso es lo que yo no entiendo. Sí, creo que, o sea, estarían relacionadas porque, sí. Porque si no, las personas que están sufriendo contra su, están diciendo, como digamos la cita, prometés esto y no lo puedes cumplir, te esforzás por querer hacer esto, caes. Todo esto, o sea, todos tus progresos, todas tus promesas terminan mal. ¿Por qué? Es porque no te das cuenta que vos tenés que elegir. Entonces esa persona, ¿por qué se siente mal y frustrada? Porque sabe que está haciendo mal. Eso es lo que yo veo. Entonces, ahí Elena le dice, no, que vos estás esperando que Dios haga algo que vos tenés que hacer, que es tomar esa decisión. Vos ya sabés lo que es bueno y malo, solamente tenés que elegir eso. ¿Podemos seguir? Leo. Pablo declara, con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2:20. Ninguna cosa es tan difícil como la crucifixión de la voluntad. Cristo fue tentado en todo, como nosotros lo somos, pero su voluntad siempre se mantuvo del lado de la voluntad de Dios. En su humanidad tuvo la misma libre voluntad que Adán poseyó en el Edén. Pudo haber cedido a la tentación como cedió a Adán, y Adán, al haber creído a Dios y al haber cumplido su palabra, pudo haber resistido la tentación
tentación como Cristo la resistió. Si Cristo lo hubiera querido así, hubiera podido ordenar a las piedras que se convirtieran en pan. Pudo haberse arrojado de las almenas del templo. Pudo haber cedido a la tentación de Satanás que lo invitaba a echarse a sus pies y adorarlo a él, el usurpador del mundo. Pero en todo momento hizo frente a la tentación con un escrito está. Su voluntad estuvo en perfecta obediencia a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios se reveló a través de toda su vida. Fue una parte de su ser. ¿Alguien quiere decir algo? O sea, acá volvemos a la historia de Cristo y o sea, toda la parte simplemente confirmando de lo que ya hablamos. Cuando hablamos de la voluntad, que es justamente la parte moral que está conectada con Dios, Cristo, realmente la voluntad es lo que tenemos que poner al lado de la voluntad de Dios y hacer con que la voluntad de Dios sea la nuestra. Es interesante ver que inclusive un ser que era divino también, a la vez que humano, tenía voluntad. Y Elena de White nos dice que tenemos que seguir su ejemplo. Y si dice que él ejerció toda su voluntad, nosotros también lo podemos hacer. Podemos seguir la obediencia. La obediencia a Cristo a todos los mandamientos de su Padre debe ser la medida de nuestra obediencia. Los que siguen a Cristo, si quieren ser perfectos en Él, deben mantener su voluntad sometida a la voluntad de Dios. Se ha hecho plan de provisión para que aquellos que buscan a Dios de todo corazón puedan encontrar en Él una ayuda constante en todo tiempo de dificultad. La ayuda ha sido pedida a uno que es poderoso. Cristo ha prometido, yo seré tu ayudador. Dice, los que siguen a Cristo, si quieren ser perfectos, deben mantener su voluntad sometida a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros sabemos que qué es lo que tiene que estar sometido a otra cosa. Las pasiones bajas. Entonces, ahí te das cuenta que la voluntad es algo que rige los tres. ¿Entiendes? Nuestra voluntad es lo que yo quiero. Y la voluntad de Dios es lo que Dios quiere. Entonces, es una lucha entre qué es lo que Dios me dice, lo moral, qué es lo que mi cuerpo dice yo quiero, lo físico. Entonces, ahí, otra cosa más. La voluntad no es lo moral. O sea, para mí, moral no es igual a voluntad. Voluntad es esa fuerza que conecta entre los tres. Ah, sí, capaz es un problema de palabras. Yo pongo, tipo, la voluntad, o sea, el poder de discernimiento y decisión hace parte de la moral, porque es la moral responsable por ese discernimiento. Pero sí, lo que antes yo había mencionado, que es justo esto, estoy completamente de acuerdo, está muy bueno, yo no lo había notado, que está en constante guerra, en constante lucha, las pasiones bajas y la voluntad, o sea, la parte, las facultades superiores. Eso va a estar siempre, o sea, mismo después de tu conversión, siempre vamos a estar, mismo que esté, si las facultades superiores estén rigiendo las pasiones bajas, van a seguir luchando. Siempre las pasiones bajas, o sea, nosotros mismos, nuestro yo, va a seguir luchando para que esté rigiendo, para que pueda regir las facultades superiores, ¿sí? O sea, si yo lo dibujaría, si yo lo dibujase, tendría voluntad de Dios arriba, voluntad o mi voluntad abajo. Entonces, si lo comparo y lo contrasto con las facultades superiores, sería la voluntad de Dios, sería un parecido a lo que serían las facultades superiores. Sí, es que tienes que luchar para que tu voluntad sea la voluntad de Dios. No es que, o sea, las pasiones bajas... ¿Qué sería ahí mi voluntad? Por eso, las pasiones bajas siempre van a hacer eso, van a ser el hambre y todo eso. Pero tu voluntad es lo que va a decir que yo quiero hacer, o sea, no es tu voluntad en realidad, la voluntad, la parte moral, esa facultad, es lo que va a decir, lo que va a realmente dar el poder de elección, de lo que quieres hacer. ¿Quieres poner realmente tu voluntad o quieres poner tu voluntad en sujeción a la voluntad de Dios?
Es, digamos, más ese control, capaz de un problema de palabras simplemente. Claro, entonces cambiemos voluntad por decisión. Puede ser una decisión. Quizás te sirve por ahí el mismo ejemplo, o sea, vos por qué no comes carne, o por qué no estás comiendo carne, porque entendés que estás en una línea de restauración y que Dios no quiere que comas carne, entonces te estás sometiendo tu voluntad, que capaz vos sí querés comer carne, pero sabés que Dios no es lo que Dios quiere ahora, entonces sometés tu voluntad a Dios. Sí. Podemos cerrar con está en Hechos de los Apóstoles. ¿Alguien quiere decir? No sé, ahora me quedé confundida, pero es que estoy pensando sobre eso también, de que, bueno, hay una cita que dice que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios es recibir su manto de justicia sobre nosotros, precisamente eso que está diciendo acá. Y si vemos que cada persona sí tiene su moral, tiene su poder de voluntad, tiene todos esos aspectos que es la naturaleza humana y tenemos que someter lo que es más superior en nosotros, que es la voluntad, a la voluntad de Dios. Vemos también que nosotros podemos tener esas tres cosas pero que estén defectuosas o que no entendamos realmente cuál es el intelectual perfecto, el moral perfecto y el físico perfecto, que es algo que viene de Dios. Porque nosotros podemos tener esa concepción de que, por ejemplo, yo tengo que ser un robot y seguir lo que me han enseñado, por ejemplo, de la iglesia, en mi casa, lo que yo creo que es una moralidad de Dios, y yo voy poniendo mis sentimientos y mi intelectual bajo ese concepto de lo que yo creía que era moralidad. Pero en realidad es como la luz que va creciendo hacia el mediodía y Dios nos va mostrando y va moldeando nuestra moral también. Nos va perfeccionando. Sí, exacto, y nos va mostrando que, bueno, en realidad lo que quiere es que todas esas cosas que estamos diciendo que deben ser puestas en sometimiento, que sepas utilizarlas de una manera inteligente. No es que no tengas alegría, no es que no tengas deseo sexual, no es que, ¿entiendes? Cosas así. Sí, sí, por eso creo que andan juntas. O sea, esa parte de estabas, digamos, acostumbrada simplemente a lo que enseñaron a la persona, pero sí, si empezás a desarrollar tu intelecto, eso va a hacer también con que tu voluntad sea más cerca de la voluntad de Dios, porque vas a conocer mejor su ley y su moral, porque la moral de Dios se conoce a través de la ley. Leímos, creo que en la cita pasada, que la única manera de conocer la moral, o sea, la voluntad de Dios es realmente a través de su ley. Entonces, cuanto más desarrollar tu intelecto, tu capacidad de profundizar los temas, te acercas más a Dios y eso hace con que sí, exacto, con que tu voluntad sea más cercana a la de Dios. Otra cosa interesante para sumar es que si nos fijamos en los tres componentes físico, intelectual y moral, los tres reciben información de algún lugar. Los tres. Entonces, el físico recibe información del cuerpo, el intelecto es lo que recibe información de la mente y lo moral es lo que recibe información de Dios. Los tres. Entonces, en base a la información que tenemos, claro, pero en base a los tres, lo que nosotros tenemos que decir. Sí, sí. Podemos ir entonces a Hechos de los Apóstoles, página 338, párrafo 3. 38. Dice, reveló a Félix y Drusila el carácter de Dios. Ah, perdón, si querés leer, creo que de la mitad más al final, donde empieza con Pablo se explayó. Ah, más al final. Ajá. Que no necesitamos leer tanto. Pablo se explayó especialmente en las abarcantes exigencias de la ley de Dios. Explicó
que alcanza a los profundos secretos de la naturaleza moral del hombre y derrama un raudal de luz sobre lo que se ha ocultado de la vista y el conocimiento de los hombres. Lo que las manos pueden hacer o la lengua puede declarar, lo que la vida entera revela, no muestra sino imperfectamente el carácter moral del hombre. La ley discierne los pensamientos, motivos y propósitos. Las oscuras pasiones que yacen ocultas de la vista de los hombres, como el celo, el odio, la concupiscencia y la ambición, las malas acciones meditadas en las oscuras recóndices del alma, aunque nunca se hayan realizado por falta de oportunidad, todo esto lo condena a la ley de Dios. Entonces, eso yo puse justamente, yo recién mencioné eso, que es la ley de Dios, es lo que va a regir. O sea, una persona que está después de su conversión, que tiene el nuevo corazón, sí va a ser regida por la ley de Dios, porque justamente la ley de Dios es la parte moral, es la moralidad de Dios. En la ley de Dios está toda la moralidad del cielo, el principio del cielo. Entonces, la ley es justamente lo que tiene esa función, que es lo que discierne los pensamientos, los motivos y los propósitos. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo más o alguna duda? Porque mi idea es que, o sea, encerramos el tema ahora. Creo que se podría profundizar muchísimo más en el tema en esos temas. Yo puse 1 o 2 citas para que nos quedemos más en las citas mismas, pero hay un montón de citas. Los que quieren pueden buscar acerca del intelecto, acerca de la moral, del físico. Y no sé cómo va a ser la próxima semana, capaz podemos hacer sobre la línea, hacer un repaso de todo lo que vimos y después hacer la línea porque creo que si algunos ya vieron hace mucho, pero la línea de la conversión, con todos los pasos y las citas, ¿sí? Entonces, creo que sería eso. Y si tienen dudas, o sea, tomen notas y capaz la próxima semana también podemos hacer preguntas y respuestas y todo eso, ¿sí? Oramos.